formas. Somos lo que pensamos. Gladys en Éxitos. Y uno de mis segmentos favoritos, Somos lo que pensamos, y tenemos siempre para el segmento al profesor Luis Maturén. Lo ubican exactamente así en las redes sociales. Él es asesor además de empresas en todo este tema, por supuesto, de conducta humana y cómo ser mucho más efectivo, cómo educar pensamiento a nuestro favor, para nuestro bienestar individual y como colectivo, también para lograr además el desarrollo en todo sentido, y lo que eso por supuesto implica también desde además lo que puede ser ganancias en lo económico, que también se suman al bienestar. Es así. La frase, es muy cierta, profesor, de que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Y para resolver infinidad de cosas que sí que son parte de la vida misma. Pero hoy vamos a hablar de las redes sociales, que están ahora muy en nuestras vidas. Ese mundo virtual está tan presente que está incidiendo en el mundo real. Y las generaciones más jóvenes, como la centennial, la que viene más abajo, pues sin duda todavía tienen un mayor vínculo, aun cuando yo creo que ya de manera general todos estamos consumiendo, y bastante, la información que se comparte por el mundo infinito de Internet y el submundo incluso de Internet, que es tan peligroso. La era de la información, y se podría decir también, lo asomaba en mi así lo veo, de la desinformación. Peligrosa, y ahí toca entonces acentuar la importancia del pensamiento crítico, que nos permita ese criterio, pararnos mejor ante esa información, saber distinguir entre lo que puede ser cierto o no, contrastar, y no creer a ciegas todo lo que nos llega. El fake news, por ejemplo, sus peligros, todo eso lo vamos a hablar con usted. Quiso desarrollar el tema hoy. ¿Por qué? Bienvenido, buenas ¿Por tardes. qué? Porque escuché el Así lo veo de la semana pasada y efectivamente desarrollaste este tema y lo veo pertinente. Luego lo vamos a ver cómo nuestra mente nos juega trampas que hace que caigamos fácilmente en esas noticias falsas. Pero Gladys, la expectativa al principio del poder de las personas comunicar fue optimista, inspirado un poco por un movimiento que tuvo Peter Gabriel hace muchos años que se llamaba Witness, en el cual él regalaba cámaras de grabar, cámaras de fotografía para documentar las injusticias. Su teoría, en el momento en que la injusticia se documenta, disminuye. La demostración de su teoría fue la primavera árabe, cuando un evento en Túnez hizo que dictaduras de décadas fueron cayendo una tras Sí. otra como fichas de dominó. Por un evento particular en Túnez que quedó en las redes sociales, y la esperanza aumentaba, pero siempre aprovechan para mal la fuerza social y lo que comentabas. Hay maquinarias, robots, que comienzan a generar noticias falsas, conociendo el algoritmo de la red, que sabe cómo captar tu atención y cómo lograr darte el contenido que a ti te está llamando la atención. Generan contenidos de alto impacto y comienzan a llenar la red, toda la social media lleno de noticias falsas. Tanto es así, Gladys, lo cierto que estás, que en el Foro Económico Mundial en Davos, que se reúne una vez al año, el tema fundamental de los principales líderes de gobiernos y de empresariales, el tema fue reconstruir la confianza. Mm, Porque el mayor riesgo que estamos viviendo ahora es la mm. desinformación. Se Wow. utiliza esto como una forma de manipular a las personas. ¿Y por qué nos manipulan? Porque tenemos una tendencia a utilizar la parte emocional de nuestro cerebro, el sistema uno, y no la parte racional, que consume mucho más energía. Y eso es muy fácil de manejar a través de, si yo conozco lo que te despierta a ti emoción, sencillamente Claro. puedo crear esa noticia. De hecho, desde siempre, todos los especialistas en este tema de las comunicaciones y de las comunicaciones en masa, pues siempre han subrayado cuáles son esos aspectos que definitivamente atrapan, que son muy atractivos para atrapar la atención. Los usaron los medios tradicionales, los siguen usando los medios tradicionales, y lo vemos ahora en práctica en este mundo virtual, tanto en las cuentas muy personales, además de los llamados, por ejemplo, generadores de contenido, que además en la práctica rapidito y con data, con datos exactos, con estadísticas, pueden ver qué tan rápido puede responder el consumidor, el usuario, a la edición, al contenido, a cómo maneja incluso los audios, el texto, la primera imagen, los primeros 3 segundos. Es algo que se está totalmente ya, digamos que, confirmando
en este mundo digital y es la realidad. Lo negativo siempre llama la atención, lo sensacionalista, el Sí. amarillismo, el famoso amarillismo, ese eh, amarillo 5 que le gusta a algunos utilizar y lo cual nos distanciamos periodistas, pues que comulgamos, por supuesto, con los principios y los valores del ejercicio, ¿no? Y dentro de la ética. Y si a esto le incorporamos la inteligencia artificial, si lo puede hacer una persona, te puedes imaginar un software que conoce perfectamente una gran cantidad de información, te puede decir, oye, mira, automáticamente empieza a generar gran cantidad de información y lo interesante es que entonces una cuenta genera y otra comenta, Ujú. respalda, apoya y confunden al algoritmo. El Mm. algoritmo de la red social comienza a creer que es una noticia relevante porque ellos que conocen cómo funciona, artificialmente Ah, crean ese interés. Claro, no es una sola cuenta, y la son miles de proyectan a... cuentas. Wow. Claro, comentan, comparten, pero son todos parte de todo un sistema de inteligencia artificial y a veces ni artificial, son muchos usuarios que están coordinados para generar que esta noticia tenga impacto. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que acostumbrados a los tradicionales medios de comunicación serios, considerábamos que todo lo que se decía por un medio de comunicación es cierto y es serio, y muchas veces se respaldan tras medios de comunicación para difundir este tipo de noticias, donde luego tú Sí. dices, oye, yo no dije eso. Pues. Ajá, Entonces profesor. es Es peligrosísimo tanto como peligrosísimo. para sea un tema, claro. Por eso es que también le dediqué ese, y he venido dedicándole mucho, y sobre todo a lo que le pongo especial, digamos, importancia es al desarrollo del pensamiento crítico, porque la realidad es que eso va a estar ahí siempre. O sea, de una u otra manera, ¿no? En el mundo tradicional, en este mundo virtual, lamentablemente la manipulación, gente, pues, bueno, que se conduce desde incluso antivalores. Entonces, ¿cómo protegernos nosotros de eso que está ahí, que va a seguir estando? Y por eso ponía el resaltador en el pensamiento crítico. Pero de ahí entonces me gustaría que usted, por favor, como especialista, sugiriera cómo protegernos, cómo resguardarnos del peligro de esas noticias falsas y por qué además es tan peligroso. Efectivamente, este peligro tiene dos caras. Uno, cómo evitar yo ser manipulado por esas noticias falsas. Ahí la parte es tratar de usar la parte racional lo más Mm. posible, es decir, tratar de, antes de enviar, decir, pero yo estoy seguro que esto es cierto, ¿qué tanto daño puedo causar por compartir una información que no lo estoy? Eso es una parte, pero la otra es cómo me protejo de una matriz de opinión que puede ser falsa y que me puede dañar y básicamente la estrategia que están utilizando organizaciones y debería usar uno como persona es ir construyendo una reputación, construir confianza. Y dijiste la palabra clave, que son valores. Hay que ser consistente en los valores. Y además sabemos que vivir en los valores, de cierta forma, es una de las cosas que se ha estudiado en la ciencia del bienestar, que te trae felicidad. En la medida en que tú seas íntegro, en que tú seas honesto y tengas valores con los cuales comulgas, valores verdaderos, porque tú puedes decir, bueno, yo tengo un valor, pero que se considere una fortaleza, un valor, una virtud, ahí es una combinación perfecta para ser feliz y protegerte, porque una vez que tú hayas construido esta confianza, esta reputación, va a ser más difícil que las personas crean y siempre tendrán el beneficio de la duda de si lo que se dice es cierto o no. Sí, el problema es cuando crees también, entonces eres bombardeado y constantemente alimentado esa falsa creencia a lo mejor con estas noticias que te van a llegar. Se genera como un círculo vicioso, el algoritmo lo interpreta y por todos lados, y entonces compartes y ahí el punto de cómo hacer para que la persona pueda desarrollar el criterio para entender que eso en lo que está puede ser incluso hasta muy perjudicial para lo que es su propio bienestar y el colectivo, lo que puede estar, en lo que puede estar contribuyendo quizá a estas campañas de manipulación y hasta con una intención oscura, perversa. ¿Sí? Desarrollar ese pensamiento crítico te va a ayudar por dos aspectos. Primero, no vas a dejarte manipular por el algoritmo, es decir, si tú no comienzas a compartir cosas sin sentido, en cierta forma el algoritmo va a detectar que eres una persona bastante racional, que tienes un pensamiento crítico y será más cuidadoso de lo que te va a compartir. No es una mentalidad, es un software, que él sencillamente, si tú eres más claro, Proclive. nítido, transparente en lo que compartes, él sencillamente te va a leer el software y ya no te va a enviar ese tipo de noticias amarillistas que comentaste.
porque sabe que Claro. no te gustan, que no las compartes, pues. Claro, amarillistas, que bueno, que hay algunas que son ciertas, solo que tienen ese amarillosismo, como decía, ¿no? Ese toque Sí. sensacionalista que sabe la gente y estudiado desde siempre, por décadas, tiene un efecto inmediato de atención inmediata por parte de quien Ujú. recibe esa información. Nos pasa a todos, profesor, porque se apela a Sí, la emoción, exacto, puede ser al miedo, puede ser al asco, puede ser a la rabia, a la tristeza, al sí. asombro, cantidad de cosas que nos hacen quedarnos Ujú. ahí y el algoritmo dice, uy, se quedó. Uno, dos, tres segundos, le gustó. Listo, vamos a bombardear más de esto. Y después tú dices, no, pero si ya vamos, y digo, sí, me llamó la atención eso, pero no me interesa más este tipo de información. Ahí toca uno irlo construyendo otra vez, ¿no? Sí. Esa interpretación que el algoritmo puede hacer acertado o no de lo que tú quieres consumir en redes sociales, pero es bastante más complejo de lo que estamos en este momento analizando. Toca poner mucho de nuestra parte. Y muy difícil mantener todo el tiempo esa mente en el estado racional porque consume Claro, más energía y por defecto, contra más la utilices, más tu cerebro va a tender a a utilizar eso. la parte emocional. Porque es hasta natural, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Te llama la atención porque además tú estás en alerta y es para ver qué tanto me tengo que proteger de eso, ¿no? Claro, Inmediatamente. las estructuras cerebrales que nos Mm, diferencian del resto de los animales, la neocorteza y el lóbulo frontal, se desarrollaron en una era glacial. Allí es donde comenzaron a desarrollarse estas estructuras. En una era glacial la situación es muy difícil de sobrevivir, es muy precaria, no hay suficiente alimento y tú eres el alimento de otros. claro. Entonces, no consigues comida y eres comida de los demás, por lo cual esos primeros cerebros lo que aprendieron es a ver el peligro, a Ujú. ver, estar en alerta ante lo peligroso, ante lo malo, no eran optimistas, eran cerebros muy pesimistas y nosotros en parte de nuestra evolución eso fue lo que le damos. Se ha demostrado científicamente que una noticia negativa nos llama mucho más la atención que una noticia positiva, porque Sí. nuestro cerebro está buscando siempre ese peligro para Y estar alerta y lamentable, atento y que no y defenderse. lamentable quienes hacen uso, por supuesto, de esos rasgos hasta biológicos para Sí, manipular, generar matrices es de así. opinión y bueno, de una u otra manera hasta llevarnos, conducirnos por un camino muy negativo para el bienestar, insisto, individual y como colectivo. Es así. Pero bueno, seguiremos revisando otros temas que son de interés o deberían ser de interés para todos nosotros porque inciden ese mundo virtual en este caso sobre nuestro mundo real. Y ni hablar, podríamos entrar en otra oportunidad sobre lo que es la influencia en las nuevas generaciones. Ese es un punto y Sí, aparte. Sí, para es dedicarle así. específicamente el segmento. Así es, de cómo vaya incidiendo incluso en la formación de carácter. Gracias por haber estado con nosotros una vez más, profesor. No, no, a ti, Gladys, en verdad un honor estar contigo y compartir con la audiencia. Espero le haya sido de interés. Cualquier cosa lo pueden seguir a él directamente, comparte contenido de valor por las redes sociales, las suyas @Luis Maturén, por ahí lo consiguen rapidito. Y lo tenemos siempre en el segmento Somos lo que pensamos. Feliz tarde para usted, profesor Luis Maturén. Y bueno, para usted vamos con música y en breve regresaremos ya para los últimos minutos del programa de este día.